El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para afinar detalles de lo que será el proceso de adquisición de vacunas contra el coronavirus en Ecuador y su aplicación a partir de enero del próximo año. El primer mandatario confirmó que los primeros en inmunizarse serán los médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, al igual que los adultos mayores. Luego será el resto de grupos vulnerables y la fuerza pública. En el mes de enero llegarán pues las primeras dosis que serán administradas al personal que esté en primera línea. Médicos, enfermeras, ayudantes, auxiliares, esos serán los primeros en recibir, además de las personas viejecitas, a la cual también se les administrará. En una segunda instancia, pues serán personas con discapacidad, serán las personas que también han estado en primera línea, como militares, policías, personas con enfermedades catastróficas, y profesores. Y la inversión total va a llegar a un total de aproximadamente $200 millones. Provienen de créditos multilaterales, específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario. Pero la detección oportuna de personas contagiadas de COVID-19 continúa siendo una herramienta fundamental para detener la transmisión. Ahora es más fácil y menos costoso acceder a las pruebas. En el país, el ARCSA autorizó 4 tipos de exámenes. Este es el panorama en los exteriores de algunos laboratorios de la capital. Las filas que antes se formaban para poder realizarse una prueba PCR para diagnosticar COVID-19 son parte del pasado. Cada vez son más los sitios autorizados para hacerlas y eso a su vez ha permitido abaratar los costos y que más personas puedan acceder a ellas. La posibilidad de hacer pruebas gratuitas a través del sistema público de salud era muy limitada y prácticamente se convirtió en un lujo hacerse una prueba de PCR. En principio, una prueba PCR costaba entre $80 y $120. Ahora se las puede encontrar hasta por $40 e incluso varias universidades las hacen de forma gratuita. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, ha aprobado 4 tipos de pruebas para que se apliquen en el país: las PCR, los test rápidos, las de quimioluminiscencia y las inmunoenzimáticas o conocidas como ELISA. Todas ellas, dicen los expertos, tienen una utilidad, pero aseguran que ahora son las pruebas rápidas de antígenos las más convenientes. En este momento en Ecuador ya es posible conseguir pruebas rápidas de antígeno a precios de $20 o menos cada una. Y los resultados se obtienen en 15 minutos. Quienes están rezagados es el Ministerio de Salud, que no saca todavía una normativa para efectos de control de la epidemia. Son ideales porque permiten detectar asintomáticos altamente transmisores. Los médicos consultados sostienen que la combinación entre detección masiva y oportuna, medidas de bioseguridad y la vacunación permitirá que el próximo año las cosas recuperen en algo su curso. Podríamos para el próximo verano estar ya en una situación muy buena para regresar a la normalidad en el trabajo, aunque todavía tendremos que usar mascarilla y mantener distancia y ventilación. Pero por ahora dicen que lo importante es no bajar la guardia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral instaló la mesa de seguridad para las elecciones de febrero de 2021. Uno de los temas que tratará será la propuesta de la presidenta de sufragar por horarios. Es la primera de 11 reuniones planificadas hasta el 11 de abril por el proceso electoral. Representantes de 16 instituciones del Estado y de la Fuerza Pública integran la mesa de seguridad del Consejo Nacional Electoral. La seguridad integral es el paradigma y función del cual se organizan los estados y sus instituciones, tomando en cuenta las nuevas realidades que traen consigo nuevas amenazas. Uno de los temas que analizarán es la posibilidad de que los electores acudan por horario. Según la presidenta, aún nada está definido. Tener horarios segmentados podría ser por números de cédula, por rangos de edad, para que tengamos un mejor orden para acudir a los recintos electorales. Estamos trabajando todas estas ideas. El director del ECU 911, Juan Zapata, explicó que toda organización en seguridad estará a cargo y centralizado por el COE Nacional, que trabaja en un protocolo. Todas las instituciones tienen que centrar sus competencias, sus actividades vía COE Nacional, y también indicarles que efectivamente por resolución del COE Nacional se activó una mesa interinstitucional que está liderada por el Ministerio de Salud Pública,
la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Gobierno y el ECU 911, que nos encontramos ya en el desarrollo de un protocolo nacional. Y además también colaboran con un protocolo mundial con la Organización Mundial de la Salud. Protocolo general mundial sobre campañas electorales. Ecuador va a ser el país en el cual se haga matriz de algunos de los temas que ellos tratarán. Sobre el trabajo que está realizando el Estado ecuatoriano, el COE Nacional, el Consejo Nacional Electoral. La próxima reunión de esta mesa será el viernes 18 de diciembre. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A propósito de las elecciones, solo un año después de las últimas reformas al Código de la Democracia que aprobó la Asamblea, expertos hablan de la necesidad de cambios. Aseguran que los últimos casos que se han presentado en este proceso electoral reflejan vacíos legales que causan incertidumbre. A 4 días de la fecha prevista para imprimir la papeleta electoral, no sabemos qué debemos imprimir, pues aún está latente la posibilidad de que no sean 16, sino 17 los candidatos a la presidencia. ¿Qué hacer? Eso precisamente es lo que están analizando los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué dice la ley al respecto? La ley no dice nada de este tipo de cuestiones que lógicamente nos han llevado a una incertidumbre y a vacíos totales. Aunque sí hay diferencia entre fechas legales, las que no podrían modificarse, y administrativas, las que sí. En este grupo está la impresión de papeletas. Para los consultados, este tema es solo un asunto más en la lista de imprevistos que se han presentado en este proceso electoral. En virtud de un cúmulo de desaciertos, inseguridad jurídica, lamentablemente creo que han fallado gravemente al país este actual pleno del Consejo Nacional Electoral. Pero además identifican hoy, tan solo un año después de la última reforma al Código de la Democracia, que se necesitan nuevas modificaciones a la norma. Es necesario mejorar el diseño institucional del Código de la Democracia, sin duda, fortalecer a los partidos y a los movimientos que en otra época fueron tan denostados. Piensan que estas elecciones nos llevan a analizar temas como: ¿por qué la ley permite que tengamos 17 candidatos? ¿Habrá que regular esto? ¿Por qué no hay una fecha límite para aprobar a los candidatos? En esta papeleta electoral incluso habrá como candidatos personas que están bajo arresto. Lamentablemente las reformas electorales la de ahora y las de siempre no han topado las situaciones de fondo de los procesos electorales, y por eso este tipo de circunstancias. En la papeleta también tendremos a Giovanni Andrade, un candidato que plagió parte de su plan de gobierno y hasta su hoja de vida, y que estará en los próximos comicios bajo el nombre y el número de un movimiento político que ya no lo apoya. Todas estas realidades que realmente superan a una ley aprobada por la Asamblea al apuro son parte del proceso electoral que marcará el futuro del país hacia el 2021. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias. El ministro de Energía, René Ortiz, explicó que desde este viernes rigen los precios actualizados de combustibles. Los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís se mantienen estables, mientras que el diésel premium está en alza, por eso se analizan compensaciones. Fue el ministro de Energía quien presentó al nuevo gerente general subrogante de la empresa pública Petroecuador. Nos acompaña en Petroecuador con la nueva visión con la que estamos encaminando todo este proceso de fusión. Vamos a tener que superar una serie de obstáculos legales, financieros, comerciales, de recursos humanos, etcétera, pero al final del camino va a haber grandes réditos. El ministro dijo que ya están listas las regulaciones para la importación de combustibles. Con el propósito de facilitar la importación libre de combustibles por parte del sector privado. Existen ahora sí los tarifarios perfectamente acordados. El ministro también explicó que a partir de las 0 horas de este viernes rige la actualización de precios de los combustibles. Estamos viviendo un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Y al respecto manifestó que los precios de la gasolina Extra y Ecopaís se han mantenido prácticamente estables. Se han mantenido planos, nuevamente en $1.75, el precio sugerido. Y explicó que el diésel está a la alza, pero a partir de una base baja. Hemos llegado al punto de $1.30. Es por esta razón, dice, están considerando la posibilidad de compensar. Estas posibilidades de compensación han sido compartidas
con el liderazgo de los gremios de transporte de carga pesada. Todavía no hemos llegado a una definición en concreto. Varios ministros e instituciones del Estado deberán definir la fórmula para la compensación. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La estatal Petroecuador analiza demandar a la empresa Vitol por presuntos daños luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera público que la compañía de transporte de combustible con sedes en Suiza y en Estados Unidos pagó sobornos a un funcionario de Petroecuador y a otro del extinto Ministerio de Hidrocarburos entre 2010 y 2017. La demanda aún se analiza en coordinación con la Procuraduría General del Estado y se podría definir en un plazo de 90 días. Desde 2016, Vitol ha participado en 38 concursos para la importación y exportación de derivados en Ecuador y ha obtenido contratos en 9 ocasiones. El Observatorio de los Derechos Humanos alertó de un alto índice de violencia sexual en escuelas y colegios del Ecuador. De 2014 a mayo de 2020, 4.221 estudiantes sufrieron de abuso sexual. La ONG hace un llamado para que el país impulse políticas de prevención. Las aulas en las que se debería impartir conocimientos e impulsar a los menores de edad en dirección a sus sueños, en muchas ocasiones se han convertido en sinónimo de sufrimiento e impunidad para los pequeños. Según un informe publicado por el Observatorio de Derechos Humanos, entre 2014 y mayo de 2020 se registró 3.607 denuncias de violencia sexual en instituciones educativas. Algunas afectan a más de un estudiante. 4.221 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual por parte de docentes, personal escolar, conserjes, conductores de transporte escolar y compañeros de estudios. Human Rights menciona que es una problemática endémica, profunda y de unas dimensiones muy alarmantes en el sistema educativo ecuatoriano. Hay algo que hacer. Aunque estas cifras son alarmantes, el Ministerio de Educación registra casi el triple de denuncias, 11.100 en el mismo periodo que contempla el informe. Solo en este año, a pesar de las circunstancias de la pandemia, el número asciende a 800. Finalmente, las víctimas, hoy por hoy, la mayoría, no todas todavía, porque eso no lo hemos logrado, lo dicen, lo denuncian. El reporte reconoce que si bien el Estado ha dado importantes pasos para hacer frente al problema y acelerar la justicia desde el 2017, esto no ha sido suficiente para frenar los abusos. Además de conocer las cifras que transparentan parte de una cruda realidad, es importante que se crea a los menores y a su vez se denuncie. Para justamente convertirnos todos en actores activos de la prevención de la violencia y de no permitir que ningún niño, niña o adolescente sean violentados. El informe de 75 páginas recoge entrevistas a 83 personas, incluidas varias víctimas y sus familiares. Este organismo recomienda al Estado aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Decenas de personas ya realizan las compras navideñas en centros comerciales de la capital. En estos sitios se mantienen las medidas de bioseguridad y se controla el aforo del 50%. La ciudadanía dice sentirse segura en esos sitios. Restan apenas 13 días para la Navidad y las compras de los obsequios no podían faltar. Aunque en esta ocasión el ambiente sea distinto, la gente parece ya haberse acostumbrado a la nueva normalidad. Al llegar a un centro comercial saben que deben hacer una fila con el distanciamiento necesario, permitir que se les tome la temperatura y se desinfecten sus manos. Y ya en el interior, la señalética es fundamental, aunque en este punto todavía hace falta la colaboración ciudadana. Carla Cruz, gerente de marketing de 3 centros comerciales, sostiene que desde el Black Friday, que se extendió por una semana, se reactivó considerablemente el comercio en estos lugares y esperan cerrar con mejores cifras este año. Comenta que para cumplir con el aforo del 50%, en ocasiones incluso han tenido que cerrar las puertas hasta que exista el espacio adecuado. Eso es una muestra del compromiso que tenemos tanto con la ciudadanía como con los entes de control para hacer un trabajo en conjunto. Nos ha tocado cerrar en varias ocasiones, en un solo día, a veces nos ha tocado cerrar 3 veces. En el CCI, por ejemplo, la capacidad total es de 5.150 personas. Sin embargo, en cumplimiento de las normas de bioseguridad, hoy solo reciben a un poco más de 2.000. Mientras se haya las medidas y todo el mundo cumple las medidas, entonces yo creo que
de cierta manera se minimiza el riesgo. La recomendación es realizar las compras con tiempo, si se puede, en días con menos afluencia de público. Voy a hacer una salida o dos máximo y no más. Incluso los centros comerciales y sus tiendas ofrecen ahora otras opciones como el pick-up, es decir, se elige el obsequio por internet y el cliente solo va a retirarlo. Además, se han desplegado equipos de agentes de tránsito para que el tráfico en estas zonas no se vuelva más pesado. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. En el último mes del año, los agricultores se alistan para la cosecha de productos de temporada. En Guayas, el arroz y el mango son dos de ellos. Los agricultores tienen muchas expectativas, pero esperan el aporte de las autoridades para velar por buenos precios. Las labores en el campo empiezan muy temprano, incluso antes de que salga el sol. Nosotros aquí los levantamos así, a las 4 de la mañana arrancar así este arroz para poder venir a sembrar. Y esa labor ardua empieza a rendir sus frutos en estos días, antes de finalizar el año, para iniciar el próximo con pie derecho. En Ecuador se produce arroz durante todo el año, sin embargo, existen dos picos de cosecha, en mayo y diciembre. El color amarillo de la planta revela que está listo para ser recolectado y enviado al mercado. La cosecha veranera se la denomina porque es una acumulación de siembra que se hizo a mediados de agosto. Guayas es el principal productor de arroz en Ecuador, sobre todo en cantones como Daule, Santa Lucía, Yaguachi y San Borondón. Se puede tratar bien el cultivo y los rendimientos aumentan hasta un 20% más que la cosecha invierno. Otra buena noticia para el sector, aseguran, es que el posible déficit de lluvias no les afectará, pues hay fuentes de agua que los abastecen. El sector arrocero no paró en los momentos más críticos de la pandemia, días en que el precio de la saca incluso subió, pero ahora se está comercializando por debajo del precio mínimo y piden acciones. Gestionar primero una exportación que se viene hablando desde mediados de noviembre. Con esto logramos que el precio por lo menos se mantenga. Pero este no es el único producto en Guayas que está en cosecha. En cantones como Palestina, Santa Lucía, Balsar, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo, por fin se da la cosecha del mango. Los productores expertos, además de la época, con solo ver la fruta, ya saben que está lista para la cosecha. Miren la coloración cenizo, ¿no?, de la fruta. Adquiere esta tonalidad cenizo. Más del 80% de esta fruta se va al exterior y esperan que la demanda internacional recompense el esfuerzo y piden mayor apoyo al sector. Caminos vecinales, por decir, tener fácil acceso aquí a la finca. Alguna posibilidad de mejora en cuanto a riego. Los agricultores ponen en esta producción sus anhelos de ingresos para un buen inicio del 2021. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Más noticias, amigos. Más de 330.000 vacunas contra la difteria, tétanos y tosferina caducaron en el país a lo largo de este año. Según el Ministerio de Salud, dosis de este tipo siempre tienen un 20% de desperdicio. Sin embargo, la pandemia alteró el cronograma de vacunación. Mientras todos los esfuerzos del mundo se concentran en combatir el COVID-19 y lograr un abastecimiento de la vacuna para ganar la batalla contra esta pandemia, la inmunización frente a otras enfermedades se ha alterado. A lo largo de este 2020 en el país han caducado aproximadamente 330.000 vacunas DPT, dosis que protegen contra la difteria, tosferina y tétanos, y se aplica a los niños menores de 5 años en diferentes etapas. Según el Ministerio de Salud, este es un porcentaje esperado de desperdicio. Siempre se calcula alrededor de un 20% del total del lote de vacunas que se vaya a desperdiciar. ¿Por qué tienes un sobrante o un grupo de vacunas que se van a caducar en tan gran número? Si en realidad se está vacunando o por la pandemia del COVID no se pudo realizar las coberturas vacunales, que eso también es muy grave como salud pública. El valor por cada vacuna DPT caducada es de 16 centavos, es decir, por un cargamento de 330.000 vacunas, la suma ascendería a $52.800. La opción de canje no aplica porque la adquisición de estas dosis se realiza por medio del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El costo de manejar un caso, por ejemplo, de difteria, alrededor de $18,000. Si tenemos un frasco con 10, si yo tengo un solo niño para vacunar, lo vacuno. No importa que se pierdan las 9 dosis, porque es más importante prevenir.
Y mientras miles de vacunas caducan, hay otras que ni siquiera llegan al país. Las vacunas contra la influenza, que deberían ser aplicadas a partir de noviembre, han tenido un retraso y actualmente el Ministerio de Salud no tiene dosis disponibles. Su entrega y aplicación se espera para el próximo año. Esperamos que en las primeras semanas de enero la vacuna para la influenza esté ya disponible y se empiece la vacunación. Al país ha llegado un lote de vacunas contra la influenza correspondiente a la empresa privada, pero desde hace varios meses se encuentra en un proceso de liberación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la estrategia propuesta de vacunación para el Ecuador. Sabemos nosotros que las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca, pues obviamente están diseñadas para combatir el coronavirus. Y es importantísimo saber cuándo estas vacunas llegarían al Ecuador. Se conoce que el Ministerio de Salud, a través de su máxima autoridad, pues ha dicho que las primeras dosis de la vacuna llegarían pues para enero o marzo, pero que aún no se sabe qué vacuna vendría y cuándo vendría exactamente. Con esto es importante entender que nosotros tenemos ya un cronograma de vacunación y estas vacunas todavía no incluyen a las del SARS-CoV-2, por lo tanto habría que reformular y repensar cuál es la estrategia de vacunación para el Ecuador para el año que viene. Sabemos nosotros que el abastecimiento de este tipo de vacunas, que especialmente requieren temperaturas que son por debajo de los 80 grados, como son para la vacuna de Pfizer o inclusive menos 20 para la vacuna de Moderna, pues esto podría complicar el sistema sanitario y la distribución. Es importante entender también que una vez realizado la planificación para nosotros poder abastecer y repartir las vacunas en todo el país, pues hay que saber a quién se vacuna primero. Es importante entender que el grupo One Health de la UDLA, pues obviamente ha propuesto a través de nuestro grupo de investigación, o hemos propuesto que estas 20,000 a 50,000 dosis que van a llegar al Ecuador, obviamente sabemos que alcanzarán solo para tal vez 10,000 o 25,000 personas. Sin embargo, ¿qué pasa con las futuras dosis, con las futuras vacunas que vendrán al Ecuador? Pues nosotros creemos algo diferente. Creemos que en primer lugar, pues obviamente tienen que vacunarse las personas mayores de 65 años, como se ha dicho a nivel mundial. Estas personas tienen un riesgo aumentado de muerte. En el Ecuador hay más de 1.4 millones de personas mayores de 65 años y deberían ser prioridad. Sabemos nosotros que también existe una cero prevalencia propuesta de un 35%. Por lo tanto, los porcentajes de vacunación creemos que deberían ir enfocados a vacunar a un 30% adicional. Este 30% adicional, más del 35% que podría estar ya inmunizado naturalmente, podría, a través del famoso número básico de reproducción, el famoso R0, que el SARS-CoV-2 tiene entre 2 a 3.5, podría ya de por sí reducir muchísimo la velocidad de contagio. Y después pues vendrían grupos vulnerables como son las personas enfermas, las personas desempleadas porque aumentan su riesgo de muerte y poco a poco ir abarcando las poblaciones más jóvenes y más saludables. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.